Vamos a estudiar la palabra de Dios, que es útil para enseñar la verdad, ¿verdad? La palabra de Dios, la que nos ayuda a crecer, la que nos invita a remover cosas que nos hacen daño en nuestras vidas. La palabra de Dios que en sí revela todas aquellas maravillas que Dios tiene para nosotros. Pero sobre todas las cosas, la gloria de Dios. La Biblia es aquella que nos va a revelar no solamente la gloria de Dios para nuestras vidas, sino que nos revela a nuestro Señor Jesucristo, el amo y Señor de todas las cosas. Y hoy justamente que estamos estudiando en nuestra serie Investigando a Jesús, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña conclusión el día de hoy, mientras hemos estado estudiando la palabra en este evangelio tan hermoso, el evangelio de San Lucas. Pero antes de eso, ¿verdad? Me gustaría que hagamos una pequeña oración y que colocáramos este tiempo para alabar y bendecir el nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos reveles más tu gloria. Señor, nosotros te pedimos que estas palabras que escuchamos permanezcan en nuestros corazones y que así seamos edificados y que seamos santificados por la bendición que es tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Bueno, antes de estudiar la palabra de Dios, primero tenemos que saber cuál es el título del día de hoy. Bueno, el título de hoy es que Jesús revela la gloria de Dios. ¿Cuál es el título? Jesús revela la gloria de Dios. Pero antes de que vayamos a estudiar las Escrituras, es importante que veamos un contexto de lo cual es importante para nosotros conocer antes de lo que vamos a leer. Por ejemplo, la semana pasada, recuerdan, estuvo aquí Pastor Adrián. Él nos predicó, nos habló acerca de la multiplicación, de cómo ese milagro fue posible, ¿no? De dar de comer a más de 5,000 personas. Pero luego de eso, el Señor estaba orando y en un día Él le preguntó a sus discípulos. Él le hizo una pregunta muy importante. Él le dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Dijo Jesús. ¿Qué dice la gente? Entonces los discípulos obviamente se quedaban viendo, y uno de ellos respondió: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Entonces, no. Otros dicen que tú eres Elías. Y después le dicen: no. Otros dicen que tú eres un profeta que ha resucitado y que ha vuelto y que ahora está haciendo milagros y señas. Se quedó Jesús así, ¿no? Bueno, y aquí les hace la pregunta. Esa pregunta que a veces no nos gusta que nos hagan a nosotros, mirando a los ojos y que directamente es al corazón de cada uno, ¿verdad? Jesús les dice: hey, ¿y ustedes qué piensan quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dice Jesús. Se quedaron mudos, así como estamos ahorita, silenciosos. Pero Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo de Dios. Aleluya por eso, ¿verdad? Básicamente en esa historia previa a la que vamos a leer, Jesús estaba dando dos declaraciones importantes que son muy importantes para nosotros tener bien marcadas. Primero, que Jesús es el Cristo. Y segundo, la declaración de Jesús, cuando Pedro le dice eso, Jesús responde: y tú sabrás que el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Y cuando él dijo el Hijo del Hombre, se refería a él. Él decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre va a ser rechazado por los líderes, va a ser rechazado por aquellos líderes religiosos, por los maestros de la ley, por los sacerdotes, por todos va a ser rechazado. Es más, el Hijo del Hombre es necesario que lo maten,
pero que resucite al tercer día. Entonces tenemos esas dos declaraciones. Primero, Jesús es el Cristo. Y segundo, que Él moriría en la cruz y que resucitaba al tercer día. Básicamente Jesús está anunciando su muerte. Jesús estaba anunciándole la muerte a los discípulos. Y Jesús estaba preparando a los discípulos para ese evento del cual ellos aún no entendían, no tenían una claridad, no sabían realmente qué es lo que estaba pasando. Veían muchas señales, muchos milagros, pero sin embargo, ellos necesitaban tener una luz. Y solo esa luz le estaba dando Jesús. Y es allí en donde nos vamos justamente a leer. Vamos a ir a Lucas. Ustedes tienen su Biblia con ustedes. Vamos a ir a Lucas en el capítulo 9. En el versículo 28. Bueno, vamos a poner la Biblia allí en las pantallas y vamos a leerla. Vamos a leerla juntos. Entonces, unos 8 días después, o sea, después de eso, de decir esto Jesús, de hacer esas declaraciones, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías. Moisés, el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado como el Pentateuco, la ley, y Elías, un representante de los profetas. Esos 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús y tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús. La partida de Jesús, dice allí, que Él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Y la partida de Jesús que iba a llevar a cabo en Jerusalén es porque Jesús estaba preparándose para morir en la cruz y al tercer día resucitar. Pedro, en el versículo 32, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero cuando se despabilaron, o sea, despabilarse, abrirse los ojos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Moisés y Elías. Bueno. Versículo 33. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, o sea, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estamos aquí. Podamos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Suena como el Chavo del 8, ¿no? ¿Verdad? Así más o menos estaba todo emocionado, decía, ¿no? Pero mientras estaba hablando, todavía apareció una nube que los envolvió. De modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Como vemos en este pasaje, hay 3 de sus discípulos, ¿verdad? Vemos 3. Pedro, Juan y Jacobo. La pregunta es, ¿cómo si Pedro, Juan y Jacobo, de los 12, ¿verdad? Ellos estaban acompañando a Jesús. ¿Por qué será los 3? Yo me pregunto. Pero a los 3 se les permite ser testigos de esa maravillosa transfiguración. Algo maravilloso. Seguramente estaban tan deleitados, ¿verdad?, al ver al Señor. Claro que
previamente se habían quedado como medio dormidos, ¿verdad? Cuando se despabilan y pueden abrir sus ojos, ahí vieron toda esa hermosura. Y vieron junto a él Moisés y a Elías. Ese aspecto glorioso de Dios me hace reflexionar a mí y me hace hacerles una pregunta esta mañana. ¿Qué piensas acerca de la gloria de Dios? ¿Qué usted piensa acerca de la gloria de Dios? Para empezar, tenemos que saber quién es Dios. Tenemos que conocer a Dios o saber de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es trino. Es un solo Dios en tres personas. En la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Entonces, sabemos que son las tres personas un mismo Dios. ¿Y cómo nosotros vemos esa gloria de Dios? Pues la vemos de dos maneras. La primera manera es una revelación que Dios ha hecho en forma general. ¿Qué significa esto de forma general? Significa que Dios ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Básicamente, todas las personas pueden saber qué es Dios, dónde está Dios. Claro que una cosa es conocer y otra cosa es tener una relación con Dios. Es algo totalmente distinto. Pero Dios lo ha revelado por medio de su creación, que es algo tan grande y majestuoso. En Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. ¿Quién puede repetir conmigo eso? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela las obras de sus manos. Como vemos, Dios revela su gloria simplemente en la creación. ¿Estamos de acuerdo? Pero como sabemos que Dios es el Padre y sabemos que Dios es el Hijo, y sabemos que Dios es el Espíritu Santo, ellos son los creadores. Estamos hablando de que Jesús es partícipe, como el Espíritu Santo y como el Padre son partícipes de toda la creación. Vemos por medio de su creación que es un Dios creativo, ¿verdad? Un creativo. Vemos ese cielo hermoso, cuando vemos ese atardecer, esos colores, ¿verdad? Que se mezclan. Vemos esa hermosura en las cataratas, por ejemplo, esas caídas de agua tan hermosas. Y podemos ver un arco iris. Vemos las palomas volando a través del cielo. Podemos verlo por medio de los paisajes, las montañas. Tantos lugares verdes hermosos, como en sus países, ¿verdad? ¿No les recuerda a sus países aquellos lugares de turismo? ¿Quién se acuerda de un lugar muy bonito en su país? A ver, ¿alguien de Colombia? Cartagena. Ok. Medellín. Pero estamos hablando de lugares turísticos. Vamos a ver, alguien que me diga un lugar turístico. ¿Ah? Juan Andrés. San Andrés. En Cuba. A ver, las playas. Varadero. República Dominicana. Punta Cana. Ok. Bueno, imagínense, si nos vamos a quedar así y yo les comienzo a preguntar, de pronto nos vamos a perder. Pero espérense. Pero también hay otra revelación muy especial. Hay una revelación que es muy especial. Es la revelación por medio de su palabra. Y por medio de su palabra nosotros vemos cómo Dios mismo se revela en la persona de Jesucristo. Porque Jesús es el que a nosotros nos da una mejor visión. Jesús nos pone en un sitio para tener una mejor perspectiva de poder ver y disfrutar de la gloria de Dios. Y es justamente el Padre enviando al Hijo y nosotros viviendo en el Espíritu,
vemos esa gloria. Y el Señor te invita esta mañana a que tú puedas experimentar su gloria. ¿Quién de nosotros queremos experimentar la gloria de Dios? ¿Quién de nosotros? No escuché. Amén. Pero la buena noticia es que tenemos la palabra de Dios, la que nos instruye, nos educa y nos enseña todas aquellas cosas para poder comprender la revelación divina. Es más, la misma Biblia, si nosotros tomamos muchos de los textos, podemos ver que ella misma declara la grandeza de Dios. Por ejemplo, veamos en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas dice, capítulo 29, versículo 11, nos dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Amén, por su palabra. Ahí solamente podemos ver la gloria de Dios. ¿Quién quiere vivir la gloria de Dios? ¿Quién quiere su gloria? Y el único que puede mostrarnos esa gloria y nos da claridad es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Por eso Jesús revela la gloria de Dios, pero Jesús es el que nos trae a cada uno la claridad de ver la gloria del Señor. Tú sabes que en medio de la oscuridad está la luz de Jesús. En medio de las tinieblas traspasa la luz de Jesús. Y Jesús está en el medio de nuestro entorno. Y es el único que puede darnos una claridad. Durante toda esta serie que hemos estado durante varias semanas, nos hemos dado cuenta de que Jesús sanó leproso. Ahí vemos la gloria de Dios. Jesús sanó a un siervo, a un empleado de un soldado romano. Ahí está la gloria de Dios. Jesús resucitó al hijo de una viuda. Jesús perdonó los pecados de aquella mujer que se lanzó a sus pies llorando y ungiendo los pies del Señor. Ahí está la gloria del Señor. Y Él iba aclarando poco a poco. Jesús iba quitando los vendajes de los ojos de sus discípulos. Y no solamente en el aspecto natural, en las cosas que nosotros podemos ver, sino en el aspecto sobrenatural, en aquello que no podemos percibir y muchas veces no podemos ver. Porque Jesús liberó a un hombre que estaba lleno de demonios. Ahí está la gloria de Dios. Jesús curó a una mujer que tenía una enfermedad de hemorragia por tantos años y que nadie la podía curar. Solamente con la fe de ella y tocando el manto, Jesús la sanó. Ahí está la gloria de Dios. Ahí es cuando Jesús nos trae la claridad del Señor. Jesús resucitó a una niña de 12 años. Vimos cómo Dios envía a sus discípulos. Él comparte su gloria, les da el poder para expulsar demonios, para sanar enfermos. Y luego vimos en el Evangelio de Lucas cómo Jesús repartía el alimento a más de 5,000 personas. Es la gloria de Dios que se manifiesta en una sola persona. Él es el esplendor divino. Todo ese poder, como dicen Crónicas, toda su santidad y majestad es incomparable. Y Él es la imagen del Dios invisible. Nadie lo ha visto, dice la palabra. Nadie lo había visto. Pero el Padre envió a Jesús para darnos claridad. Y Él es la imagen del Dios invisible. Es más, si nosotros vemos en la Biblia,
hay un pasaje en donde dice que Jesús es el resplandor de Dios, que Él es la fiel imagen y que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Es porque Él trae claridad y revela la gloria de Dios. Pero para esto es necesario que nosotros abramos nuestros ojos. Necesitamos abrir nuestros ojos. Tome apunte, necesitamos abrir de nuestros ojos. ¿Sabes que me llama mucho la atención en esta historia que acabamos de leer de los discípulos en la transfiguración de Jesús? Me llama mucho la atención el versículo 32. El versículo 32 dice algo que nos revela nuestra condición. Las voy a leer. Dice el versículo 32. Pedro y sus discípulos habían sido vencidos por el sueño. ¿Habían qué? Vencidos, dice ahí. Vencidos. Pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ahí hay una realidad. Porque en muchas ocasiones, en nuestra condición humana, nos dejamos vencer también del cansancio. Estamos cansados muchas veces de las circunstancias, cansados de los problemas, cansados de las pruebas, cansados de angustias, de situaciones financieras, de situaciones laborables. El diario vivir en sí nos desenfoca y nos hace dormir y no nos permite ver cuando Dios está actuando. Nosotros mismos nos ponemos esa condición de taparnos nosotros mismos los ojos y colocar todas esas cosas enfrente y no ver la gloria de Dios. A veces no sucede. A veces no sucede. Jesús dijo una vez, viendo no ven, oyendo no entienden. Y los discípulos, que son personas, seres reales, tanto como tú y como yo, de carne y sangre, ellos que fueron testigos, que lo vieron con sus propios ojos, viendo el poder y la majestad, muchas veces dudaron de Jesús. Incluso cuando Jesús ya estaba en la cruz, muchos dudaron de Él y salieron corriendo y se escondieron. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Viendo no ven, oyendo no entienden, dijo Jesús. Pero me gusta que en ese mismo versículo dice, pero cuando abrieron sus ojos, cuando miraron realmente a Jesús, cuando se concentran y fijan su mente en Él, pudieron ver la gloria de Dios. Por eso es necesario abrir nuestros ojos. Si ya Jesús puso claridad sobre nuestras vidas, lo que nos queda a nosotros es simplemente colocar nuestras miradas sobre Él. Sobre Él. Cada domingo, por ejemplo, hoy vimos un video de bautizos. Ahí está la gloria de Dios. Ese es el milagro de la vida, en la vida de las personas, cuando uno entrega su vida a Cristo. Cuando le decimos sí, Señor. Cuando dejamos todo atrás y estamos dispuestos a seguir a Cristo. Ese es el milagro de la vida y ahí está la gloria de Dios reflejándose en su vida. ¿Por qué? Porque tú aceptaste a Jesucristo. Porque Él te dio la claridad y tú abriste tus ojos ante Él. Pero no solamente es necesario colocar nuestra mirada en Jesús, el perfeccionador de nuestra fe. Porque Jesús es el que nos lleva allá, al camino del Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino es a través de mí, dijo Jesús. Por eso muchas personas entregan su vida. Pero no solamente necesitamos ver, no solamente necesitamos escuchar, también debemos escuchar y obedecer a Jesús. Necesitamos escuchar y obedecer
a Jesús. Tú sabes que esta historia de la transfiguración llama la atención porque hay muchas cosas que uno puede aprender de allí. Parece que fueran simplemente 9 versículos, pero esos 9 versículos en realidad son muy profundos. Por falta de tiempo no vamos a poder explicar muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que esté Moisés ahí. Moisés es quien representaba básicamente la ley de Dios, ¿verdad? Moisés es aquel hombre que fue usado por Dios para instituir la nación de Israel, por donde venía nuestro Salvador. Vino nuestro Salvador. Y luego la representación de Elías como el profeta, aquellos hombres de Dios que hablaban de Dios. Y le decían al pueblo, va a llegar el Mesías. Y todas las profecías que se encuentran en los escritos en el Antiguo Testamento, Jesús es aquel que las cumplía. Por eso es importante ver a Moisés y Elías allí. Pero en medio de todas esas cosas, en medio de toda esa gloria, la voz que salió del cielo dijo algo muy importante. La voz del cielo dijo en el versículo 35, dice: entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. Y escúchenlo tiene una notación de no solamente de que prestar atención de lo que está diciendo, sino hacer lo que nos está diciendo. Porque si no hacemos lo que Él desea dentro de sus designios, que son de beneficio para todos nosotros, difícilmente podremos ver la gloria de Dios. Entonces, ¿quién revela la gloria de Dios? Es el Señor Jesucristo. Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que hará en sus vidas. Y tenemos que recordar por lo que hará, porque algún día Él va a volver. Va a volver por su pueblo, por su gente, por aquellos que hemos creído y hemos colocado nuestras esperanzas en Él. Y así algún día nosotros podamos ver la gloria de Dios. Porque Jesús fue quien murió en la cruz. A pesar de estar destituidos, a pesar de ser expulsados de la gloria de Dios, Cristo vino y murió por cada uno de nosotros en la cruz. Y lo hizo porque el pecado nos consume, el pecado enferma el alma, el pecado nos ciega espiritualmente, el pecado nos aleja de Dios, nos condena y no nos permite ver la gloria de Dios. Por eso Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y así pronto veremos la gloria de Dios. Veremos su gloria en nuestras vidas. Y yo por eso les pido de favor a ustedes que entreguemos nuestra vida al Señor. Pongamos nuestra mirada fija en Él. Escuchemos su voz. Y hagamos de Él nuestra vida. Que sea de gloria en gloria. El Señor transformándonos y moldeándonos como barro en sus manos. Porque cada uno de nosotros somos ese barro que está siendo transformado para la misma gloria del Señor. Dios los bendiga a todos.